Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de conectatutoriales.com. Hoy les traigo un tutorial muy interesante en Adobe Photoshop donde vamos a generar una fotocomposición partiendo de dos imágenes, la cual han llamado mi niño interno. Aquí podemos ver nuestra composición que tiene diferentes capas y esto es lo que vamos a comenzar a analizar. Cómo trabajar cada una de estas capas, las funciones que hay dentro de Photoshop para llegar a este resultado final. Comencemos con el tutorial. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Conecta Tutoriales, líder en España y Latinoamérica. Lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo archivo dentro de Photoshop. En este caso voy a decirle archivo nuevo. Vamos a generarlo de 2000 por 1000 puede ser. Y dependiendo de la resolución que queramos, si necesitamos mandarlo a impresión, pues manejaremos 300 píxeles por pulgada. Si queremos una buena calidad para la web, podemos manejar 144 píxeles por pulgada. O si queremos una resolución optimizada como la que tenemos acá, vamos a manejar 72 píxeles por pulgada. Y el resto lo vamos a dejar por defecto. Podemos colocarle un nombre también, mi yo interno. Vamos a darle OK. Vamos a ampliar un poco, ahí estamos al 50%. Lo estoy haciendo con control y más o menos para reducir o ampliar. Ya teniéndolo ahí, vamos a traer nuestra imagen. Voy a decirle archivo, colocar elementos incrustados o podríamos simplemente abrirlo para trabajarlo antes. Lo primero que voy a trabajar es esta imagen de Fabián. Vamos a traer Fabián, le decimos OK. Ya teniendo esta imagen acá, podemos hacer algunos arreglos en ella si lo deseamos. Quizás queremos enfocarlo un poco, que le dé más vida a la textura que tiene nuestro personaje. Y obviamente también tenemos que quitarle el fondo a este personaje. Vamos a seleccionar con nuestra varita mágica, hacer unas selecciones extras para ir seleccionando todo, absolutamente todo. Y lo que necesitamos es sacar al personaje de este formato que tenemos acá. Vamos a darle Control Shift y a nuestra selección para que no la invierta. Ya estando aquí le vamos a dar perfeccionar bordes. Vamos a trabajar un poco nuestra imagen, vamos a ampliarla, comenzar a ver los detalles que necesitamos mirar en este caso. Vamos a desactivar aquí esta opción de descontaminar bordes, no la necesitamos. Radio inteligente tampoco. Y vamos a trabajar un poco del cabello de nuestro personaje. Vamos a irnos por acá y vamos a comenzar a pintar con nuestro pincel para que nos genere una mejor selección, más o menos hasta ahí. Ahí yo creo que ya nos va a generar una muy buena selección. Y le vamos a dar OK, que nos cree una nueva capa con máscara. Le damos OK y aquí ya tenemos nuestra nueva capa con máscara y el personaje ya está extraído en este caso de este sitio. Voy a jalar esa capa, voy a arrastrarla y la voy a llevar hasta donde dice mi yo interno. Voy a soltarla justamente aquí y lo primero que voy a hacer es que voy a convertir esto en un objeto inteligente. Clic derecho, convertir en objeto inteligente. Lo hago de entrada es para poder manejar su resolución sin perder calidad. Entonces, en este caso voy a volverlo más pequeño. Control T para que me aparezcan los manejadores de transformación. Y vamos a ubicarlo justamente donde lo queremos. Vamos a decirle más o menos por acá. Vamos a darle a ampliar y digamos que ya tenemos nuestra base que va a ser nuestro personaje. Vamos a cerrar por acá esta imagen. Vamos a cerrarla aquí justamente. Y vamos a ir a crear el fondo. Ese fondo de color que necesitamos. Vamos a decirle en este caso que nos cree un rectángulo debajo. Yo puedo rellenar simplemente una capa con dos colores, pero a mí me gusta hacerlo con un rectángulo que se ubique justo en la mitad. Voy a decirle clic derecho, opciones de fusión. Y dentro de las opciones de fusión le voy a decir que me escoja una superposición de degradado, donde puedo escoger obviamente dos colores. Desde acá vamos a decirle que si le queda un colorcito más o menos cálido, por aquí está bien. Un poco de amarillo también puede estar. Y el otro color va a ser un poco más oscuro. Vamos a traerlo por acá, un poco más de amarillo. Por ahí estaría bien. Y vamos a decirle que va a ser radial, para que nos genere obviamente un efecto bien interesante. Aquí podemos ir mirando si el efecto no funciona o no. Y cuando ya lo tengamos le decimos OK. Acá ya tenemos esto y vamos a colocarlo justamente debajo. ¿Qué nos toca hacer a continuación? Pues vamos a partir, digámoslo así, el personaje. Pero antes de partirlo yo quiero arreglarles algunas cosas. Entonces voy a trabajar sobre esa resolución, entonces no quiero perder mucho más espacio. Colocándome dentro del fondo copia que puede ser personaje. Vamos a colocarle personaje. Nuestro rectángulo que va a ser el fondo. Lo mejor es enumerar cada una de esas cosas. Colocarle un nombre para que no nos vayamos a perder. Vamos a crearle una nueva capa y voy a traer la herramienta pincel corrector. Vamos a elegir que nos muestre todas las capas. Vamos a elegir por acá una muestra y voy a tratar de corregir, por ejemplo, estas imperfecciones que yo no quiero tener dentro de mi trabajo final. Vamos quitando por aquí algunas cositas. Esto ya es mucho más detalle. Si no lo quieren hacer, no es necesario. Es como para mejorar un poco nuestro trabajo final. Quitamos por aquí estos lunarcitos, estas pecas. Voy mejorando un poco más ese acabado. Por acá otra cosita por aquí y por acá estaría bien. Vamos a
muestrear nuevamente, quitamos y por acá y listo. Yo creo que ya podríamos comenzar a trabajarlo mucho mejor. Podríamos entrar a hacer también algo más de detalle con el tema de la piel, quizás queremos que no tenga tantos brillos o algo así, pues ya es un tema de fotografía que podríamos mirar después. Ya teniendo estas dos imágenes, voy a quitar en este caso mi fondo y el fondo que tengo debajo de todo, voy a dejar solamente la muestra y la capa con las correcciones y voy a decirle Control Shift Alt E para que me cree una copia exactamente igual. Oculto las demás y vuelvo y aparezco mi fondo nada más. Ya estando aquí, lo que voy a hacer es partir nuestro personaje. Entonces yo voy a decirle que me haga una guía, vista, guía nueva, hasta el 50%. Entonces voy a decirle 50% y le doy OK para que me la genere justamente en la mitad. Ahí tenemos que ver que hay que arreglar un poco nuestra imagen. Vamos a volverla un poco más simétrica, más o menos ahí está bien. La ubicamos mejor, nuestro personaje por ahí y le damos OK. Ahí ya lo tenemos justamente en la mitad. Y vamos a hacer una selección rápida de la primera mitad. Vamos a ver que nos subió un poco la selección. Y vamos a darle Control J para crear una primera mitad y luego Control J del otro lado. Si lo queremos muy simétrico, podríamos utilizar la misma mitad a ambos lados. Lo que yo podría hacer es duplicar este elemento, o sea, la capa de la mitad del personaje, quito la de abajo y vemos que estamos seleccionando solamente una. Y a esta le voy a decir Control T, clic derecho, voltear horizontal. Acá ya lo tengo y podríamos pegarlo justo ahí y ahí ya tendría nuestra capa volteada. Bien, ya teniendo esto, lo que voy a hacer es que vamos a torcer o vamos a abrir el hueco que va a tener nuestro personaje. Entonces vamos a irnos primero abajo, voy a irme a edición, deformación de posición libre. Con esta deformación de posición libre van a aparecer una malla, la cual yo voy a poder entrar a modificar. Entonces en este caso voy a comenzar a crear unos puntos de los cuales yo voy a poder agarrarme para partir ese elemento. Entonces tengo unos puntos aquí, más o menos por acá, y esto los voy a dejar quietos. Entonces voy a crear varios puntos aquí para que no se me mueva mi personaje. Ya teniendo los puntos yo puedo comenzar a torcer al personaje como lo están viendo ahora. Más o menos por aquí vamos generando esa torsión que queremos lograr, como para que parezca que se está abriendo nuestro personaje. Listo, teniendo esto podríamos duplicar para no tener que hacer doble trabajo. Más o menos ahí estaría bien. Vamos a volverlo un poquito más acá. Yo creo que ahí estaría bien y le vamos a dar OK. Listo, ya tenemos abierto este personaje. Podríamos entrar a duplicar nuevamente. Control T, clic derecho, voltear horizontal y ya tendríamos nuestro otro lado sin necesidad de hacérselo también a la otra parte. Borramos aquí y digamos que ya tenemos como esa apertura de lo que va a ser nuestro yo interno. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Entonces vamos a traer en este caso un cierre que tenemos también, archivo, colocar elementos incrustados o elementos enlazados. Cuando le decimos incrustados, él lo va a traer directamente al proyecto y cuando le decimos colocados va a estar vinculado. Entonces podemos modificarlo en cualquier momento. Listo, de aquí yo necesito escoger cuál voy a trabajar. En este caso el que me sirve es el de la mitad. Entonces voy a hacer una selección rápida para borrar el resto. Voy a decirle Control D y voy a traerme a borrar el resto que no me interesa en este caso. Según la selección, podríamos darle Control J para sacar el elemento solamente. Control J lo que hace es sacar una parte de esto. Aquí tenemos algo que no nos interesa. Control D. Vamos a decirle selección. Ahí vemos que estamos seleccionando solamente esa parte. Con Control para encima del icono de la capa voy a poder hacer esa selección. Control D para quitar la selección. Vamos a convertir esto en un objeto inteligente y luego de convertirlo en un objeto inteligente vamos a poderlo transformar. Entonces vamos a decirle más o menos dónde lo queremos. Entonces vamos a volverlo un poco más chico. Más o menos por ahí. Tenemos que ir haciendo cálculos de dónde comienza el cierre hasta donde finalizaría nuestro cierre. Más o menos por ahí. Bien. Ya estando acá, pues podríamos trabajarlo de dos formas, duplicando el elemento pues para que nos trabaje como trabajamos la cara del personaje, o sea, la parte simétrica. Entonces vamos a decirle más o menos aquí está bien. Voy a seleccionar solamente un lado de nuestra imagen. Por aquí nuestra guía nos va a servir mucho, Control J. Y teniendo esto ya aquí, vamos a decirle edición, deformación de posición libre. Ya estando aquí nuevamente podemos crear esos elementos. Vamos a crear unos que nos den bastante ese giro que estamos necesitando acá y vamos a comenzar a moverlo. Entonces vamos a comenzar a trabajar el elemento lo más parecido a lo que necesitamos que sea nuestro trabajo final. Vamos a jalar este elemento, vamos a irnos a hacerle control más para entrar bien al detalle. Ahí más o menos está bien, ahí más o menos, por aquí este también está bien. Luego podemos entrar a hacer algo de pulir. Por aquí voy a colocar otro para que me dé más esta curva. Y bajamos un poco más este por acá. Y finalmente tengo otro aquí para que me ayude mejor. Listo, entonces ya lo tenemos. Vamos a corregir también los de abajo. Por aquí está bien. Y este último. Bien, ahí ya lo tenemos. Voy a decirle OK.
esa es mi transformación. Y voy a duplicar porque estamos trabajando de forma simétrica. Control T, clic derecho, voltear horizontal y vamos a traerlo justamente al mismo sitio para que nos dé el resultado que necesitemos. Entonces vamos a tenerlo más o menos por aquí. Ahí está bien. Listo. Y obviamente hay que colocarlos debajo de nuestro personaje o de los dos personajes. Y ahí ya estamos viendo nuestro cierre que nos está funcionando un poco bien. Podríamos hacer algunas correcciones acá. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a traerme nuevamente, en este caso, a abrir nuestro cierre. Porque necesito un detalle y es lo que en realidad funciona dentro del cierre. Entonces voy a trabajar este pequeño aparatico que nos va a ayudar muchísimo. Entonces voy a hacer una selección. Podría ser una selección rápida. Yo prefiero hacerla con nuestra pluma para que sea mucho mejor. Luego de cerrarle podemos decir selección, que no la haga justamente. Y vamos a decirle control J para sacar solamente ese elemento. Y luego lo arrastramos hasta donde está mi yo interno. Tenerlo ya por aquí. Vamos a colocarlo, este sí va encima de los dos elementos. Vamos a decirle convertir en objeto inteligente. Luego vamos a volverlo mucho más chico, que nos dé la proporción en este caso, para manejar a nuestro yo interno. Más o menos por ahí, yo creo que un poquito menos puede ser por aquí. Bien, y luego de ya tenerlo ubicado más o menos donde nos parezca, pasarlo justamente aquí. Creo que ya está bien. Vamos a colorizar en este caso estos tres elementos. ¿Qué voy a hacer para hacer en este caso esta parte? Voy a coger estos dos elementos y los voy a colocar dentro de una carpeta. Entonces, nuevo grupo a partir de capas. Le coloqué al cuando seleccione la carpeta para poder hacerlo y vamos a decirle que esto va a ser cremallera. Y justamente en esa cremallera vamos a colocar un tono y saturación. Y vamos a indicarle que solamente nos afecte la capa de abajo. Entonces, le decimos justamente acá. Hay que verificar que esté la flecha y vamos a decirle colorear. Entonces, luego de decirle colorear, vamos a tratar de llegar a un color, obviamente un color muy parecido a lo que estábamos haciendo ahora. Vamos a irnos más o menos por aquí, darle un poco de luminosidad, colocarle una de las dos, decirle más o menos por ahí, yo creo que ahí está bien. Podríamos guardar este ajuste preestablecido, pues para que aplicárselo justamente a la otra opción. Vamos a decirle por acá guardar ajuste preestablecido, vamos a decirle que va a ser cremallera. Vamos a irnos justamente encima de nuestra cremallera o de nuestro cierre más bien y vamos a crearle una nueva de tono y saturación y a este vamos a decirle que nos cargue un ajuste preestablecido que va a ser cremallera. Entonces acá ya lo tenemos, se lo aplicó a todo porque no le hemos dicho que solamente nos afecte la capa de abajo y ahí ya está, justamente aplicando la capa de abajo. Bien, hasta ahí vamos muy bien, digamos que ya tenemos la base de lo que queríamos. Vamos a trabajar con nuestra carpeta o nuestro grupo de capas, vamos a crear una máscara y a esa máscara vamos a quitarle estos bordecitos que de pronto no nos sirven para colocarle. Entonces vamos a escoger un color, en este caso negro, y vamos a comenzar a pintar eso que no queremos. Más o menos por ahí. Vamos a irnos al otro lado. Quitamos justamente eso. Lo que estamos haciendo es enmascarar. Todo lo que esté en negro se va a ver invisible y lo que esté en blanco se va a ver visible. Ya tenemos nuestra base de nuestro yo interno. ¿Qué nos falta hacer? Pues teníamos un personaje por acá abajo que no lo hemos modificado. O sea, este es el personaje del principio. Vamos a hacerle una copia y vamos a mandarla justamente arriba de las dos caras. Ahí tenemos las dos caras. Lo colocamos justamente ahí. Podríamos hacer la misma gestión que generamos ahorita, duplicar el elemento para que sea simétrico. Control J, ocultamos capa de abajo, duplicamos, Control T, vamos a decirle clic derecho, voltear horizontal, lo colocamos justamente ahí donde ya está bien. Juntamos, voy a seleccionar los dos elementos, puedo colocarlos dentro de un grupo de capas para trabajar de una forma no destructiva. Puedo decirle clic derecho, convertir en objeto inteligente, los vaya a juntar y justamente acá le voy a decir que me cree una máscara para ocultar pues la cabeza que ya no la necesitamos, solamente necesitamos la cabeza de abajo. Entonces vamos a ocultar y estoy haciendo esto es para generar un mejor junte entre nuestros dos cierres. Vamos a vernos por aquí, vamos a volver más chico esto, vamos a corregir, un poquito más grande, comenzamos a corregir, por ahí, un poco más chico y ya vemos detalles que de pronto veamos que nos interese colocarlos de otra forma, ¿sí? Entonces ya vamos a tener ese juego que teníamos antes a este lado. Ya estando aquí, ya nos queda, digamos que la parte un poco más fácil. Lo que vamos a hacer es archivo, abrir y vamos a traernos a Santi. Vamos a traernos al personaje que va a ser nuestro niño interno. Le damos archivo abrir, ok. Y acá vamos a comenzar a hacer ya esas selecciones para poder traernos al personaje que vaya de fondo. Entonces seleccionamos con nuestra varita mágica y con Shift vamos a hacer más selecciones para que nos coja otros tonos de color.
Ahí vamos a ver que nos está jalando de pronto partes que no queremos. Lo que más nos interesa de este personaje va a ser la parte de la cara, no tanto el cuerpo. Entonces pues podemos obviarlas o trabajar ya con nuestro lazo, con la tecla Alt, o sea restando la selección, para ya quitar esas partes que de pronto se sumaron de más. Y esto vamos a poder hacerlo con el acceso directo de Shift y en este caso Alt para restar. Ya estando ahí vamos a invertir la selección, Control Shift y vamos a decirle perfeccionar bordes. Vamos a pintar un poco esa parte del cabello que nos interesa que quede mejor seleccionada, obviamente para tener un mejor resultado. Y ya estando ahí podemos ir mejorando cada uno de esos elementos, a ver si nos funciona mucho mejor. Y ahí ya lo tenemos, radio inteligente. Si queremos mejorar en este caso los bordes, y cuando ya lo tengamos vamos a decirle que nos dé una nueva capa. Podemos darle también descontaminar bordes para que nos mejore un poco el resultado ya final, pero esto es más cuando vamos a tener un fondo quizás mucho más complejo. Vamos a darle OK, ahí ya lo tenemos seleccionado y vamos a llevarnos a Santi a la capa de mi yo interno, colocarlo justamente aquí, clic derecho, convertir en objeto inteligente para que no lo deje modificar. Podemos cerrar las otras imágenes ya, nuestra base no la queremos todavía, entonces vamos a decirle justamente aquí, Control T, vamos a bajar un poco de tamaño nuestro yo interno. Tenemos que mirar a ver si lo vemos muy proporcional. Esto ya es un tema ya del ojo también de productor de este tipo de imágenes. Entonces vamos a dejarlo justamente ahí y lo voy a mandar detrás, en este caso, de nuestro personaje y nuestras dos capas que tenemos por acá abajo. Así que va a ser justamente por acá, a ver si nos está quedando bien ubicado. Aquí estamos encima de los cierres todavía, entonces vamos a colocarlo justamente acá. Ahí ya estaría bien. Nuestro yo interno, vamos a volverlo un poco más chico, ya podemos ver los resultados, si nos está quedando bien o no. Giramos un poco más por acá, le damos OK, podemos ubicarlo mejor, bueno, donde nos parezca. Vamos a enmascararlo para quitar toda esta parte de afuera, no nos interesa verlo. Entonces después de colocar una máscara en blanco, pues vamos a pintar de negro para quitar el resto. Aquí vamos enmascarando, no queremos ver justamente esta otra parte de acá. ¿Y qué nos faltaría hacer entonces acá? Pues ya hacer una mejor selección. Ahí vemos que el personaje tiene el resto, no lo estamos modificando completamente. Nos tocaría hacer las sensaciones de sombra que nos va a generar nuestro personaje, tanto de la cabeza como si fuera un hueco, si estuviera internamente sin nada, y obviamente las sombras también de el yo interno, que nos va a dar una sensación de más realismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva capa. En esta nueva capa voy a subirla por ahora, colocarla justamente arriba, y vamos a seleccionar nuestra herramienta pluma y vamos a hacer una especie de huevo justamente desde esta esquina más o menos hasta aquí donde está la nariz, y vamos a decirle que sea más o menos por acá, ¿sí? Vamos a hacer una nueva selección, quitamos este nodo y cuando ya lo seleccionemos vamos a decirle justamente esta parte de clic derecho, rellenar trazado. Vamos a decirle que sea un color en particular, decirle que va a ser un color rojo, más o menos por aquí. Suponer que internamente estamos de este color. Vamos a bajarla justamente detrás de los cierres, bien abajo. Si ya tenemos parte de este elemento, vamos a decirle que nos desaparezca en ese trazado, clic derecho, eliminar trazado. Ya tenemos la forma, vamos a duplicarla, Control T, voltear horizontal y vamos a llevarla justamente hasta el otro lado. Digamos que esa sería como lo que estábamos pensando de que sería el hueco de nuestro personaje. Listo, ya estando aquí voy a hacer un duplicado de estos elementos. Entonces vamos a duplicar y a volverlos un poquito, solamente un poquito más pequeños para que nos den una mejor sensación. En este caso voy a dejarlos aquí, voy a clic derecho, convertir en objeto inteligente y vamos a aplicarle por acá una superposición de color. Vamos a decirle que va a ser un rojo como este, un poco más oscuro, más o menos por acá, y esto lo que nos va a hacer es como esa guía del borde. Vamos a decirle que quede más abajo, un poco más abajo, hay que ir a hacer el zoom, ahí más o menos yo creo que ya está bien, y luego vamos a aplicar sombras. Entonces justamente encima de nuestras guías, pero no encima de lo demás, vamos a crear una nueva capa, y a esa nueva capa podemos hacer una selección. Entonces con control encima de este elemento tenemos ya esa selección. ¿Y por qué lo hago? Para no salirme de esa parte de los elementos. Me voy a la capa nueva y aquí ya podría comenzar a trabajar un poco con algún color negro o gris, quizás trabajando una opacidad del 40 con un flujo del 40 y comenzar a pintar quizás esa sombra que me dé el personaje. Podemos decirle negro total, que nos dé ya una profundidad. Por aquí más o menos estamos generando esa sensación. Colocamos un poco más de negro detrás de él y vamos a colocar una nueva capa encima de nuestro yo interno, o sea, la persona joven, y vamos a decirle que va a tener también sombras por acá. Entonces vamos ya a ubicarla por aquí así, vamos a ir pintando suavemente y vamos a decirle control D y podemos ir por atrás a ver cómo nos va. Si nos parece que está bien, pues lo podemos dejar allá ya así. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a comenzar a hacer algunas correcciones de color. Entonces voy a decirle que me cree una nueva capa a partir de todo. Entonces voy a decirle control shift alt E para que me cree una capa nueva ya compuesta.
Ya estando la capa arriba de todo, filtro otro paso alto. Vamos a trabajar un poco nuestra textura. Esto nos va a mejorar textura. Vale, que más o menos ahí. Vamos a decirle en las opciones de fusión, en este caso, que nos dé una luz suave para que nos mejore esa textura. Podemos decirle adicionalmente crear una nueva capa para que esta nueva capa nos dé una viñeta. Podríamos generarla desde acá. En este caso voy a pintar o voy a rellenar toda mi capa de un color negro, tal cual está acá. Luego le voy a crear una máscara y con estos dos colores, con mi herramienta de degradado, que la tengo por acá, vamos a crear más o menos por ahí. Aquí me ha quedado invertida. Eso no nos va a interesar ahorita porque simplemente le damos control I. Allá tenemos nuestras viñetas. Podríamos bajarle un poco la opacidad para que no nos vea tan pronunciado nuestro elemento. Luego ya aplicar temas de color, irnos a trabajar un poco de curvas y podríamos darle finalmente una curva a todas para dar un mejor contraste. Invertir aquí, más o menos por ahí está bien. Y ya estando ahí, pues podríamos ya entrar quizás a firmar y a llevarnos nuestro resultado final, obviamente a las redes sociales y demás. Ya para acabar, les cuento que la imagen fue creada por Fabián Moncada. Ahí lo pueden encontrar como Fabián el Publicista dentro de Facebook o como Fabi Publicista dentro de Twitter. Espero que les haya gustado mucho el tutorial, que tengan esta imagen a la mano y que puedan crear su yo interno. Y pues no siendo más, mil y mil gracias por ver cada uno de los tutoriales en conectatutoriales.com. Nos vemos en el próximo.